So, hi. I have given myself the name of Seattle Book Lady because I'm always going around with a book in my hand and a fountain pen attached to the front. And I take notes and talk to people and write things down. I make my own books, and Flor will say these things for me. Entonces, Gretchen se llama Seattle Book Lady en Instagram, porque siempre anda con un libro anotando todo lo que ella va viendo, y creo que eso es todo por ahora. Ella hace sus propios libros hace un tiempo, y eso es lo que va a enseñar a la gente cómo hacer sus libros. Desde 2012 está haciendo sus propios libros a mano. Antes siempre escribía con un cuaderno, pero ahora escribe con cuadernos que hizo ella. Excellent, thank you. And I'm starting to understand Spanish a little, so that helps a lot. Como ella ahora está entendiendo español, va a poder seguirnos un poco mejor. It's going to be very casual. We're going to go back and forth with Harrison and Flor and me with the language. Today we're going to do, I wrote it all down in my little book here. Bueno, vamos a ir y venir bastante en el español y en el inglés, así que va a ser bastante descontracturado en cuanto a la ida y vuelta. Ella tiene todo anotado ahora en el cuaderno, así que va a estar buscando como sus notas para poder ir paso a paso por el curso. Today we're going to talk about, I'm going to give an overview. We're going to talk about paper selection and supplies, making envelopes, and then we're going to start doing the Coptic stitch and get your papers ready. Okay, hoy vamos a hacer como un repaso de todo el proceso. Vamos a ver los tipos de papeles, vamos a ver cómo armar un sobre y no sé si me olvidé de algo más. Y después, luego de eso, va a enseñar a hacer la forma de tejer el libro que se llama Coptic, que es una forma de unificar las hojas. So one of the things that I've realized in working with people from other countries is we have two different kinds of paper. In the United States, we use letter size, which is 216 by 280 millimeters. And every place else in the world, you use A4 in your printers. He's still on your face. 210 by 297 millimeters. Buenísimo. Entonces, lo que está diciendo Gretchen es que tenemos dos tipos de medidas. En Estados Unidos se usa mucho el papel carta, entonces ella tiene la medida del papel carta, que es el que tiene a la izquierda, y después está la medida universal, digamos, que es la que usamos nosotros, que es la A4. Ella va a estar pasando esas dos medidas. Lo que está haciendo es trabajar más que nada con proporciones, y si ustedes tienen papel carta, pueden hacer, la medida sería 216 por 280. Could you show it to the other screen? That one. Y si tienen la de A4, la medida sería de 165 por 250 milímetros. Todo esto pasado del centímetro lo podemos pasar después si quieren. Pero esas serían las medidas para poder hacer dos carillas. Entonces ustedes estarían armando dos carillas por cada una de las hojas. Can you hear me? Yeah. Okay. I don't know if they can. Oh, they can see it, but it's just not the main one. Okay, so they're going to go back and forth between screens so that we can see it. The size book that I make is just what was the most comfortable for my hands. And I used to get the giant pieces of paper and then have them cut down. What was interesting was from regular paper, US paper, it cuts to a small section, but in A4, it cuts very precisely. It's the same
what's the word for that? Ratio. Ujú. This is the same ratio for my books. So I'm very happy to have a bunch of people from all over the world who are going to use paper that will cut down nicely. Perfecto. Entonces, lo que dice Gretchen es que la medida que ella está como presentándonos es la medida que a ella le queda más cómoda para la mano. Ella va a trabajar con el A4, que es como la medida que a ella más cómoda le queda y que encima le gusta porque es como algo universal y a todos nos va a poder ser más cómodo para buscar una hoja y una medida que ya todos conocemos y estamos familiarizados. The first thing I want to show you about paper, about choosing your paper, I don't know if you have your paper already cut to size, like in the description. Gretchen quería hablar acerca de la elección de papel. Ella no sabe si nosotros ya las recortamos o no, pero bueno, ella va a ir a través de como su concepto, los detalles que ella quiere contar. Y bueno, si no llegamos a cortarlos, perfecto, vamos a tener tiempo después para poder cortarlos en base a lo que ella nos cuente. With every kind of paper, when it's manufactured, it comes off on large rolls. And so there's one direction that the paper will fold easily, and the other direction it won't. Perfecto. And so if you have an option, especially if you're using heavy paper, like watercolor paper, you want to check your direction and make it so that the fold will be the easiest way. Perfecto. Lo que dice Gretchen es que como se hacen los papeles, en general se hace en un rollo, entonces tiene como toda una curva. Hay un pliegue que es mucho más sencillo que el otro. En este caso yo estaba mostrando que el horizontal es mucho más fácil para poder doblar que el vertical. Eso se nota mucho más en los papeles duros, lo van a notar. Ella lo que dice es que vayamos con del lado, digamos, que más se puede curvar, que sería en este caso los horizontales que ella está mostrando. It's something you can just feel with your hands. You feel more spring one direction than the other. Lo van a sentir ustedes con las manos, que se puede plegar un poquito más de una manera que de la otra. Ese es como el indicador para poder cortar y hacer el pliegue. But if you use printer paper, it's thin enough that it really doesn't matter which direction it is. Ok, ella dice que con el papel carta no importa mucho la dirección que ella está mencionando ahora, por el grosor. That's more important for the thicker paper. Okay. Es más But I make these journals, and I order this paper especially because it's heavy and it has a beautiful texture to it. I have here a stack of 21 pieces, and if you have your own paper, grab it, and I'll show you the next steps. Otherwise, I'm demonstrating. Ella dijo que lo que hizo fue recortar 21 piezas, que son las 21 hojas. Estas obviamente están representando 2 carillas por cada hoja. No sé si me olvidé algo, pero ella está seleccionando este papel porque es como el que más le gustó, es más como tiene más cuerpo, digamos. Lo eligió por la textura, por rigidez, que le guste un poco el papel. Y si ustedes ya tienen el papel que eligieron, por favor agárrenlo y pueden seguir a ella el proceso de doblez de papel. Ready? What I was showing you while we were talking is that I'm taking my stack of papers and bending it in a curve, and then I kind of loosen my grip so that I end up with it flared out at the bottom. And I just do that a few times. And it's going to make it easier for counting the papers. Porque ella lo que está mostrando es como el doblez. Le hace un aire entre las hojas, doblándole a poquito para que entre aire entre sí y te despega una hoja del otro, resultando mucho más fácil para contar las hojas. Vas a contar 21 hojas. What we want to do is pull off sets of 3 sheets apiece.
Lo que está haciendo ella ahora es, tipo, va a armar 3 sets de 7 hojas. De 3 hojas. Perdón, de 3 hojas. Entonces son 7 sets de 3 hojas, perdón. 7 sets of 3 sheets. Like Flor said, I understand a little Spanish. And you said it. Okay. Make sure I've got everything here. Okay. I need this. With those, if you're going to use something more like watercolor paper, you probably go for 2 sheets. Si The ustedes idea Si quieren una hoja más gruesa como la hoja para acuarela, se puede usar hasta dos también. 2 hojas Dos hojas. por set. Y hojas más finitas también puede ser un poco más de hojas, pero un buen cantidad es 3 hojas por parte. and next you're going to take each group of 3 and fold it in half. Ok, y ahí van a tomar cada uno de los sets de 3 hojas y van a doblarlos, plegarlos a la mitad. And you can either use your fingernail or this is a bone folder. Entonces pueden usar cualquier elemento que sea como, puede ser las uñas o pueden ser cualquier elemento chato que pueda ayudarles a poder empujar ese pliego y generar como el doblez perfecto. Este es un And if doblador you don't have a profesional. bone folder, if you don't have a bone folder, you could just use the back end of any instrument, a pencil, a pen, a paintbrush. Si no pueden usar cualquier cosa, ella lo que tiene, perdón, no, me perdí que era exactamente ese objeto. Es un doblador hecho de hueso, está hecho para hacer dobleces. Wow. Entonces es bastante bueno, digamos. Es la herramienta adecuada, pero en realidad en este momento no es tan necesario tener ese nivel de herramienta. Se puede usar hasta un virome con una forma suave para doblar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I'm one Pero one signature. los cálculos no llegaron a salir y en vez de tener 7 tiene 6, solo se los aclaro para que lo sepan. What I'd like to do with mine, and it depends on whether you have a special apparatus at home. This is a corner rounder. Okay. That's scary, but it's fun. Gretchen tiene muchas herramientas muy buenas dentro de las que tiene. Obviamente ustedes seguramente no las tengan, pero ella lo que está mostrando es como un armador de esquinas, es una herramienta para cortar las esquinas de las hojas y darles una forma. Ustedes pueden bien hacerlo a mano con tijeras o bien dejar las puntas filosas, digamos, puntiagudas. No pasa nada. Well, that didn't work. And I was going to hide my scraps under there, but it doesn't hide at all, does it? It just shows them up. Oh, well. Sorry. The next thing you need is something to punch into and something to make holes with. This is a regular owl, AWL. Próximamente necesitas alguna superficie para no dañar la mesa, algo que puedes hacer perforaciones encima de eso, por ejemplo un pad de mouse puede funcionar. Y una goma eva también, cualquier cosa que sea blanda y algún tipo de punzón. Para nosotros es bastante común todo lo que sería en el ámbito escolar, sino yo digo, me atrevo a decir tipo un clavito o una aguja, algo que pueda generar un agujero, obviamente que no sea tan filoso como para lastimarnos, que sea chiquitito, no pasa nada, y algo sí, siempre es importante tener algo suave abajo que pueda contener esa punta. And so this one's an owl. This one is a tool for pottery making. This is the end of a compass, a circle maker. And this
is a horseshoe nail that a horseshoer gave me. Entonces, lo que está mostrando son los materiales que ya encontró en su casa, que es un punzón, luego tiene otra herramienta para devastar en lo que sería cerámica, luego tiene la punta de un compás, y luego tiene otra punta más que sería para los caballos, pero es para poder... Sí, es para el zapato de caballo. No sé cómo se llama. sí, para la herradura de caballo. Clavo de herradura. So here I've turned my mouse pad over, and I'm going to take each of these little sections of 3 pieces is called a signature. Cada una de estas piezas de 3 hojas, ella le llama signature, que para nosotros sería... Un pliego, si no me equivoco. Sería como un pliego, ella lo va a ir mostrando por cada una de estas secciones. And we're going to take the first signature to make a template for everything else. Ella va a usar el primer grupo de 3 lo va a usar como referencia para el resto de los pliegues. And so I just punch a nice hole a little distance from one end, always holding the paper in a V shape. Okay. How to show you that. Perfecto. Ella dice que hacemos los agujeros y que para poder hacer los agujeros nosotros tendríamos que tener las hojas plegadas mirando hacia arriba en forma de V para siempre tener como referencia el centro de esa unión del pliegue. Y empezás de un lado con un agujero y te vas del otro lado y haces el otro agujero. The other end, I punch the hole a little further in so that they're uneven from each other. And there's a reason for that. Okay. Entonces ella está haciendo los agujeros con una diferencia, no los está pegando al borde y los está poniendo iguales entre... No. Perdón. Uno está más cerca a la terminación de la hoja y otro es un poquito más alejado y hay un razonamiento detrás de ese posicionamiento del agujero. And then one hole in the middle. Y hay un agujero en medio de los dos. Por ahora tenemos 3 entonces. And you just do it by eye. We're not measuring this. It's to make it quick and easy so that you can do it over and over again as you make many books. Okay, eso ella lo está haciendo sin ningún cálculo como específico y vas a ir viendo a medida que vayas avanzando y haciendo cuadernos que ya lo vas a hacer como de memoria. And then again, just by eye, you're going to add 2 more holes between each of those. So here's 2 here above or below, and here are the other 2. Always holding in a bit of a V. Okay. Una vez que pusiste los primeros 3 agujeros, después vas a poner otros 2 en el medio del primer agujero y el del medio, y después lo mismo entre el del medio y el de abajo, y vas a tener en total 7 agujeros. Esos agujeros siempre los tenés que hacer con la forma en V y sobre el pliegue del medio. Now, I'm going to separate this signature so I now have 3 templates, and I'll use them in my first 3 and the next 3 signatures. 1, 2, 3. Like this. And then I'm going to repeat that. I'm just going to grab it rolled away. Entonces, lo que va a hacer ahora es utilizar de nuestro primer pliegue, grupo de 3 hojas que ya agujereamos, las va a separar y va a utilizar cada una de ellas como referencia para los siguientes grupos de hojas para poder hacer los agujeros en los mismos lugares en todos los pliegues. And then I'm just showing you now as I'm punching the holes down the middle using that template. I'll remove it to use it next time. Algo que ella está refiriendo es, una vez que vos hiciste con tu primer grupo de pliegues de hojas, hiciste los agujeros en el resto de los pliegues,
quita la hoja, la primera, la de referencia, así la puedes reutilizar en otros pliegues. La idea es siempre usar de referencia el primer grupo de pliegues con agujeros para poder siempre hacer en el mismo lugar exacto en el resto. So if you're working along, Ok, nosotros nos perdimos porque se nos desconectó la señal. We don't know what happened because we lost communication with you. So I think we were doing this, right? yes. Okay. And it said about the chat. And I also said if they have any questions, Okay. to give them in English to the English chat. What is that one called? No, Chat. just give them straight to the chat and we'll answer them whether they're in English or Spanish. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, disculpen las fallas técnicas, si alguno tiene alguna consulta o pregunta que quiera hacer, lo puede hacer en el chat. Seguramente ella ya lo dijo y todos lo entendieron, pero bueno, nada, estamos acá abiertos, cualquier cosa nos pregunta. Well, we've gone very fast. Now, I hope you can see this okay, like this. I put my signatures all together, but one of them, the holes don't match. So I'm going to turn that over. And this will allow all the stitching to line up nicely. That's why I put them in various alignments. You can say it better than me. Es por eso que ella hizo, que Gretchen hizo los agujeros con distintas distancias a los bordes, para que cuando alinee luego todos los pliegues, pueda uno darse cuenta rápidamente si están alineados o están al inverso por la distancia entre los pliegues. Por eso es que ella lo hizo en diferentes medidas. And now we're a half hour in, and we already have all the pages punched for the book. The envelope start sewing. I haven't done the envelope yet. I might delay on the envelope. Sewing. Yeah, we'll start with the sewing. Flor? Ok, entonces no hablamos del sobre ahora mismo, después lo vamos a charlar. Ahora vamos a empezar a hablar acerca de cómo se hace la costura una vez que ya tenemos todos los pliegues agujereados correctamente. Para Alejandra, que ingresó hace poco, este video se va a subir al Instagram para que lo pueda revisar cuando uno quiere, para ponerse al día con el proceso. Todo preguntas por chat. All questions, you can send them to the chat room, and we'll be happy to respond. To make this a little bit easier, I am going to take a moment and punch some black pages so that you can see the contrast and see what I'm doing better. Ok, Gretchen va a hacer lo mismo que estoy haciendo con las hojas en blanco, con hojas en negro para poder trabajar un poco con el tema del contraste. Me imagino que debe tener que ver con la cuerda, el hilo que ella quiere mostrar, que como es blanco, en cierto punto se podría confundir con las hojas, así que lo quiere mostrar con un pliegue hecho en negro. And I'm going to just, for my example, I'm just going to use 3 signatures because that will show you all the basics. Para el ejemplo voy a utilizar 3 pliegos, así se pueden mostrar todos los básicos de la costura,
y que se puede entender rápido y lo pueden hacer con su tiempo y no tarda mucho. Poder salir las siguientes personas. Los lunes, signo de zodíaco, Sagitario con ascendente. Somebody joined that has their audio. on. Somebody has their audio on, maybe? Ahí silenciamos los audios de todos, así ya se puede escuchar todo bien. Ahí va. Okay, we mute the person that we had with the voice on. Okay. So I'm going to show you the next part on the white paper. Va a ser la próxima parte en la hoja blanca. You can use different kinds of thread. I recommend something that's natural, not a polyester thread. Se puede usar todo tipo de hilos. Gretchen recomienda algo que es de fibra natural y no de poliéster. Traditionally, they use linen thread, but you can use linen or cotton or rayon or silk if you want. They're all very strong. Derecha en cuenta que originalmente se usan de lino, si no me equivoco, pero que ella recomienda poder usar cualquier cuerda que sea fuerte, puede ser de algodón. Fibra natural. Con fibra natural. Algodón, rayón, ese tipo de cuerda puede funcionar bastante bien. Hola Félix, te damos la bienvenida. I had an example of embroidery floss. You also can use dental floss. También pueden usar. Sorry. Hilo de bordado se puede utilizar y también se puede usar hasta hilo de dental, si no se encuentra algo de eso en la casa. Hilo de dental, la verdad que funciona bastante bien para este proceso. Recomendamos que no tenga gusto a menta ni olor a menta porque les va a quedar todo el libro y el cuaderno así, pero bueno, eso depende de ustedes. So here I have 7 signatures. And when I'm turned backwards, here we go. Ella está mostrando ahí los 7 pliegues, grupos de pliegues que ya armó de 3 páginas. Lo repito solo para los que acaban de entrar. In order to sew it together, you need 1 length of thread per signature. Okay. Para poder coserlos, ustedes necesitan digamos, la distancia del largo de la hoja por cada grupo de pliegues. And so the easy way to measure it is to just stack up your signatures and wrap them with the thread. Ok, una forma fácil de medirlo es agarrar tus pliegues y empezar a envolverlos alrededor con la cuerda. Así ustedes pueden hacer esas mediciones. So here's for the first signature, second signature, 3, 4, 5, 6, 7. Uh-huh. And then you make an extra tail, so a little extra wrap and a little bit more. Entonces, por cada una de las carillas que ustedes pasen la cuerda, va a ser un grupo, va a ser por cada una de los pliegues. Entonces ella contó, como tiene 7 grupos de pliegues, contó 7 vueltas y le agregó 1,5 más para la cola, como para poder terminar de coser todo bien. Entonces ustedes, por cada pliegue, recuerdo, tienen que darle una vuelta y después un extra, sería 1,5 vueltas más, para poder hacer cualquier tipo de manualidad. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirlo por el chat y lo respondemos. If you have any questions, just ask via chat and we can respond to it. So that's about how much extra thread I used. I measured. El hilo de más es más o menos el largo de un pliegue medio. If you have it available, it's very good to rub it's very good to put beeswax on your thread or candle wax.
Si ustedes tienen la posibilidad, sería muy bueno poder encerar la cuerda, lo pueden hacer con esa cera que tiene ella, o en su defecto con una vela, que también genera el mismo efecto de encerado. Tienen que pasarlo varias veces por la cuerda, ustedes se van a dar cuenta que la textura de la cuerda va a ir mutando, digamos, variando a algo como más encerado, más ceroso, más como aceitoso. La cera que tiene ella es cera de abeja, pero bueno, hay opciones. La vela Okay. es una buena opción. La vela es una buena opción. So I pulled that through maybe 4 or 5 times to make the wax very strong on the thread. Ella le pasó 4 o 5 veces al hilo por la cera para poder generar, como hacerlo más fuerte. This is why I recommend using dental floss if that would work best for you, because it's heavy, it's already waxed, and it's ready to go. Ella lo que dice es que por eso recomendaba dentro de los materiales que tuvieran ustedes en su casa el hilo dental, porque el hilo dental ya viene encerado y ya es fuerte, de por sí es resistente por la utilización, así que ella lo recomienda bastante. And then in the instructions, I also asked you to get a needle that is blunt, that is not sharp on the other end. Ella en los materiales había recomendado una aguja grande sin punta, porque es para justamente generar esta costura. The reason is we're not going to just make the needle go one direction. We're going to actually push it back with the eye coming up sometimes. El razonamiento de usar este tipo de aguja es que no tan solo lo vas a pasar hacia una dirección, sino lo vas a sacar y pasar al revés, digamos, desde adelante para atrás, con el ojo de aguja hacia arriba, digamos. Por eso, And you don't want to poke yourself. Sí, la idea es no lastimarse, ¿no? No blood on your book. no, y que no haya sangre en tu cuaderno. I'm going to trim this thread because it's a little, has some hairs on the end. Se saca la punta del hilo si hay pelusa adelante, para que sea un poco más fácil de pasarlo por la aguja. We don't need a knot in the, we don't need to knot the thread. You No just hace loop it. falta, no hace falta hacer un nudo en el hilo, solamente lo tenés que pasar. Eventually, this is what it's going to look like on the outside. Okay, ella está mostrando cómo es que se va a ver en el exterior esta costura al final del proceso. One of my friends said, "Oh, I don't have any paper in my house." And I said, "Well, you could make it out of a paper bag." Ok, lo que le dijo una amiga es que ella no tenía papel en la casa y ella le dijo que podía usar como papel de envoltorio. Esto es una bolsa, bolsa de papel, y es un posible papel. Acá en Argentina lo llaman misionero. No sabía. Y hay bolsas misionero, digamos. Esa es la bolsa que es como reciclada. It doesn't make a very professional looking book, but it's paper and it's a way to learn. No se ve tan profesional, ya que tiene impresión y dobleces, pero es una buena forma de aprender, y sigue siendo papel, así que es un poco lo mismo. And then the cover material, I'll show you later, but this is just from a cereal box, 2 layers glued together. Ella está mostrando ahora, está haciendo como el overview, entonces le está mostrando la cobertura. Lo que dice es que esos son 2 cartones que son la misma caja de cereal, que solamente los tiene pegados entre sí. Okay, here we go. Arrancamos con lo del hilo.
Okay, I'm going to try this on the black paper because I hope it will be more easily seen. Lo voy a hacer con la hoja negra para optimizar el contraste, para que la gente lo pueda ver bien. Every time you start with a new signature, you want to come in from the outside of the tent, is what I call it. So this is my little tent, and I'm going to come in from one end. Ok, cada vez que ustedes empiecen con una nueva sección de 3 hojas, lo que ella recomienda es que las hojas, el grupo de hojas lo pongan como si fuera una carpa, entonces van a tener como la unión de las hojas hacia arriba, y ella lo que dice es que la aguja debe entrar desde afuera hacia adentro de la carpa. For the first signature, you're going to go in the first hole and out the last hole. Para el primer grupo que ustedes van a utilizar como mismo referencia, que va a ser como nuestro punto de apoyo, tienen que entrar en el primer agujero, entonces de afuera hacia adentro de la carpa, y salir en el último de adentro hacia afuera. Leaving a little tail about that long. Dejen una colita de más o menos media carilla para poder trabajar luego. So on the inside, you see there's just one long stitch. Ustedes van a ver entonces que en el primer pliegue van a tener dentro del pliegue van a tener una gran línea de cuerda que va a ir de una punta a la otra. Now we're going to add the second signature. And when you get a new signature, you want to align the holes properly. This one isn't right, so I'm going to turn it over. Ok, cuando ustedes tengan el próximo pliegue, grupo de pliegue que van a unir, lo que tienen que fijarse es tener bien los agujeros con respecto al primer grupo de pliegue. Por eso el desfasaje de los agujeros antes, para asegurar que se podría alinear bien. Así que ahí está alineando bien los agujeros. And again, when you add any signature, you start out coming in from the top of the tent. Ok, cada vez que ustedes empiecen un nuevo grupo de pliegue, tienen que empezar con la misma lógica, siempre es desde afuera hacia adentro, o desde arriba hacia abajo, en realidad, si tienen la carpa así marcada como ella lo muestra. Así que agarra desde el mismo lugar donde salió en el último, y entró desde arriba para abajo en el que agregó. But from now on, we go in the first hole and out the second hole. Ok, a partir de ahora entonces entramos en el primero y salimos por el segundo consecutivo. I changed the way I hold it so that I'm pinching. So I only have the 2 flaps on the side. I'm pinching the middle so that I can go straight across from that place I came out. Entonces, ella lo que está haciendo ahora es, como unió estos dos grupos, lo que va a hacer es mantener unidas las dos tapas, las dos hojas que están cerca, o sea, cuando vos tenés el grupo 1 y el 2, las dos hojas del medio las va a tener ellas continuamente agarradas, y va a entrar al segundo agujero del primer grupo de pliegue. From the inside, where the long stitch is, you can see and go around that stitch and back out the same hole. Esto va a ser difícil. Lo que ella dice es, nosotros tenemos nuestra primera, esto lo voy a tratar de explicar yo con mis palabras un poquito más, porque a veces siento que no va a ser tan claro con la imagen, pero como ya lo hice, lo puedo explicar. Ella usó el primer pliegue, lo usó una línea larga. El segundo entró con la aguja donde la había dejado, entra en el primer agujero. Y luego, en el segundo agujero, cuando ella sale, tiene que meterse en el pliegue de referencia, el primero, y vos entrás por el agujero y tenés que encontrarte con la gran línea de cuerda de la primer vuelta, y pasar alrededor y volver a salir por el mismo agujero por el que entraste.
And then what I say is you just go back across the gap and into the hole that you came out of. Y ahí vas a cruzar el espacio ahí y entras por el mismo agujero de donde saliste. From the inside, I just feel with my needle and slide to the next hole. Lo mismo vas a hacer con el tercero. Ahora lo que vos tenés que hacer una y otra vez es entrar y salir, o sea, entrar por el segundo pliegue al primero siempre e ir alrededor de la cuerda principal, que fue la original, la larga. Y siempre tenés que, digamos, atacharte, unirte a la cuerda grande del primer pliegue. Vas y venís siempre, y por donde entraste la primera vez tenés que volver a salir. Exacto. Around the long stitch, back out, and back in the hole you came from. Alrededor de la puntada larga, para afuera de vuelta, y después entras por el agujero donde ingresaste. On the inside, you see that long stitch, and wherever your thread came out, you just go back on the other side of it. Sometimes it hooks on a corner, so you set that free and pull it out. Entonces lo que está repasando una y otra vez. Entonces lo que tenés que hacer es una y otra vez ir agujero por agujero de tu segundo pliegue, pasar por el agujero del primero, siempre tenés que tener alineados los agujeros y vos pensás que tenés que ir atravesando ambos dos a la vez y pasar alrededor de la cuerda principal del primer pliegue y volver por los agujeros por los que entraste. La idea sería que vos siempre utilices para la primer costura entre el pliegue 1 y el pliegue 2, siempre utilices la gran cuerda del pliegue 1 como referencia donde te vas a estar agarrando. You continue doing this. So it came out from the new signature. What I say is across the street, around the long stitch, and back where you came from. Entonces, la referencia que ella usa es de tu segundo grupo de pliegue, cruzas la calle, entras al primer grupo de pliegue, vas alrededor de la cuerda principal y volvés a entrar. Volvés por donde viniste, digamos. Esa era la expresión que ella tenía. You do that until you get to the last stitch. Haces eso And on hasta the last stitch, you just come out. You don't go inside by the long stitch. Entonces, vas a ir y venir por todos los agujeros, menos el último. Una vez que salís hacia afuera, con el último, no tenés que volver a entrar. Simplemente vas a quedar con la cuerda mirando hacia afuera, que tendría que estar en la misma posición que la cuerda de cola, digamos, entre comillas, que dejaste la primera vez, en el primer pliegue. When you get to the end, you're going to close your book. Cuando llegan al final, cierran el libro. Lo aplastas. Lo aplastan. And then make a simple knot with that tail. Y ahí al final le haces un nudo simple, un nudo cuadrado al final donde queda la cola y el hilo que te sobró. Before you tie that knot, you might look inside and make sure that long stitch is straight and not excess. Antes de poder hacer el nudo, fíjense de que la cuerda larga del primer pliegue esté recto y que no esté en zigzag o tironeándose por las cuerdas que pasaron. Then it's time to do the easy stitches. That was the hardest part. Esta es la parte más difícil, créanme, es muy difícil de explicar, pero una vez que haces la primer vuelta,
de enganchar la cuerda alrededor del primer pliegue, ya es mucho más fácil, es mucho más intuitivo, pero bueno, es difícil esta es la costura más compleja. So now I'm going to add the next signature. I'm going to match the holes. Those are incorrect. So I'm going to turn it around so they match perfectly. Entonces ella lo que va a hacer ahora viene lo más fácil, que es, bueno, ella se fija como que el tercer pliegue mache con los otros agujeros que tenían los pliegues anteriores. Now, I'm going to just open up the new signature and hold the rest of them together. And do what we always do. In the first hole, and out the second hole. Perdón. Entonces, lo que ella va a hacer ahora es, manteniendo la lógica de agarrar siempre las carillas que se están uniendo entre sí en cuanto a los pliegues, ella va a pasar la aguja de afuera para adentro, como hizo con el primer pliegue. And now, we don't go inside anymore. We're just going to loop behind each of the stitches and go back into the hole we came out of. Entonces, esta vez, en vez de entrar y salir por los agujeros del primer pliegue y digamos del tercero, lo que ella va a hacer es ir del segundo agujero hacia donde está la unión de la cuerda. Vos no entrás, ya no volvés a entrar a lo que sería el interior del pliegue, sino que ahora utilizás la cuerda que une el pliegue 1 y 2 por afuera, y vas alrededor, pero solamente en la parte exterior, como está mostrando ella. So I changed the way I'm holding it so that I can see that little space. Oops, where are we? The little space where the stitches are. I hold it, I hold the entire previous, no, what do? I open up that space by putting my thumb there. So one hand is in the middle of the new signature and the other one is behind the previous signature. Bueno, entonces ella lo que está haciendo ahora es esta unión entre lo que sería la carilla del tercero y el pliegue anterior. Eso es lo único que ella va a estar uniendo ahora, va a estar sosteniendo con la mano. And this is why I have a dull needle. I just go down in the space, hold it from underneath, and push it back up on the other side of that knot. Por eso es que yo tenía esta aguja sin filo, porque es como había explicado anteriormente, una vez que vos atravesás, o sea, pasás alrededor del hilo que sostiene carilla, digamos, 1 y 2, los pliegues 1 y 2, ella tiene que volver por donde vino con el hilo. Entonces, por eso es que ella dice que no necesita tener punta, pues nos estaríamos pinchando la mano constantemente. Y eso que le está pasando en la esquina es algo que ella dijo que es re común, que no pasa nada, que se enganche el hilo en las esquinas. So there's a question en español. Pregunta si hay alguna consulta en español. ¿Cómo se llama esa costura? ¿Cómo se llama la costura? Coptic, si no me equivoco. Coptic. What's the name of the type of sewing? Yes, it's Coptic stitches. Coptic. Coptic. C-O-P-T-I-C. C-O-P-T-I-C. We're going to continue like that. The last time I didn't show you exactly right. I don't pull the thread all the way through. I just begin it and push it up the other side. Claro, ella lo que dice es que para poder hacer la costura esta que ya es simple, no es que cada vez que atravesás, no es que cada vez que pasás a través de los dos pliegues tenés que tirar de toda la cuerda, sino que solamente con ir y venir de manera sencilla y sin tirar de toda la cuerda también lo podés hacer, es más sencillo. Sabemos que es un poco difícil de explicar esta parte,
porque bueno, también uno tiene que estar viéndolo constantemente, pero bueno, para eso tenemos después el video subido a YouTube para que pueda ir y venir en lo que es el video. Al Instagram televisión va a estar Perdón, subido. al Instagram. That was more than what I said. What are you saying? Carolyn Dawn. Coptic means Uh-huh. an ancient Egyptian Christian. So it's a Christian stitch. Ah, No sabíamos. thank you, Entonces Caroline. lo que dice Caroline es que, no me sé la traducción de Coptic. Que este tipo de Costura. en Egipto, en el idioma de los egipcios, anciano, ¿no? Sí. Antiguo, significa cristiano. Ajá. We're continuing like that all the way across, always behind the stitch that we had last time. Poke the needle back up and go back to the hole you came from until you get to the last hole. And always you just come out and close the book and tie a knot. Entonces vamos a hacer ese proceso de ir por la costura hasta el final, y al final simplemente hay que hacer un nudo con la costura. Ahí está, haces como un nudo con la costura que te quedó externa de los pliegues anteriores. I wanted to read Carolyn's comment that says Egyptians first to make the paper from papyrus and to create scrolls and books. So the history of bookmaking it comes from Egypt. En español. Entonces lo que está diciendo Karen, que nos estaba ayudando un poco con el tema de la historia del armado de cuadernos, es que lo primero que hicieron fue los primeros en hacer papel del papiro, de los papiros. ¿Papiro es? Sí, papiro. Y crear Okay. scroll and books. I'm ready to add my next signature. Exactly the same. You start out with everything pinched and you hold in the fold and you go in the first hole and out the second hole from the top of the tent floor. Entonces, lo que ella dice es, entonces a partir de, digamos, del tercer pliegue, que fue el que ella hizo, son todos los pliegues iguales. Recordemos que siempre uno tiene que empezar a coser desde el lugar donde dejó la costura anterior. Entonces, si vos tenés pliegues y terminaste arriba, por donde vos comenzás tu siguiente costura es desde arriba. Acuérdense que uno va pegando en simultáneo, va cosiendo en simultáneo tanto por los agujeros como por el lado que terminó, comienza. And once you have that first stitch open, you shift your hold so that you have one part of your hand in the opening so you can expose those previous stitches, and the other one in the middle of the new signature. Entonces ella está mostrando cómo es que deberíamos de agarrar los pliegues. El primero, digamos, el primer pliegue es el que ella tiene con el dedo índice, que los está sosteniendo, y después el pliegue del cuaderno que el grupo de hojas que está utilizando ahora es con el que está separando con su dedo, con su otro dedo que no me acuerdo cómo se llama. Y está volviéndose a generar la misma costura que nosotros vimos en el pliegue anterior. Siéntense libre de chatear después con Gretchen, que está feliz en responder preguntas en privado. Pueden mandar fotos, pueden mandar videos de cómo les salieron. Y cualquier duda está bienvenido para resolverlo y lograr hacer el libro. Sorry, Gretchen, can we talk about the names and the location data that you wanted to have while you are doing that we have right now? We have time. I'm sorry, I didn't hear your question. If we could talk, ask for the participant if they could send us their details. I'm asking 3 things from anybody who watches
this video, Ujú. I want to have your name, or if you don't want to give me your name, you can make up a name. I want you to tell me where you are and when you saw the video. You can put that in the chat. Entonces, algo que va a pedirles a los que están participando, Gretchen, que no quería, le estaba recordando para que no se olvide, es que ella, por un tema de una meta personal, ella quiere tener los datos de las personas que participaron. Los datos que ella pide son nombre o apodo, ella no necesita que tengan los nombres reales si ustedes no quieren darlo, locación, donde ustedes se encuentran en este momento, y la fecha de cuando ustedes vieron este video. Es un tema de ella de metas, porque ella quiere tener una cierta cantidad de personas a las que les haya enseñado a cómo hacer un cuaderno, y ella está como contabilizando la cantidad de personas que ahora saben hacer un cuaderno gracias a ella. My main reason for this is because several years ago, I had the idea that I want to teach 300 people to make books. Claro, ella en realidad tiene La meta. la meta de enseñarle a 300 personas. And I now have 106 that I've taught. And I don't know, maybe there are 11 participants here, and I'm 2 of them. So there are another 8 people or something. Entonces ella hasta ahora tiene solamente 106. Ella lo que está contando ahora es la cantidad de participantes que están en línea y dice, bueno, tal vez tenga entonces 8 personas más a las que pueda sumar. Más que nada es como una meta de ella poder hacer esto. We are up to 1 full hour now. Ok. Nosotros, nuestra idea, I wanted to explain our idea about the hour. Nosotros teníamos como meta poder estar 1 hora total. Entonces, nuestra idea es, si Gretchen está de acuerdo, como frenar ahora, cumplida la hora, y retomar mañana, una vez que, bueno, todos podamos empezar de vuelta a las 6 de la tarde, con lo que hayamos podido avanzar. Digo, si nosotros tuvimos hasta ahora, cada uno trabajó, no sé, pudo coser tal vez dos pliegues, tal vez poder coserlos para mañana, los que quedan restantes, para poder seguir avanzando mañana. Igual vamos a hacer un repaso rápido mañana para los que no se pudieron sumar o los que tengan alguna duda, para poder despejar todas las inquietudes. Si alguno tiene alguna duda ahora, podemos, antes de terminar de cerrar este workshop, podemos responder sus preguntas. Obviamente son todas bienvenidas y estoy segura que van a poder ayudar al resto si hacemos preguntas en general. Okay, so we were commenting that if anybody has any questions, feel free to ask them right now. We wanted to wrap up this class to an hour, and we'll continue the class tomorrow. There will be an overview, but ideally you guys can make the innards of the book tonight or tomorrow prior to the class, and we can continue with the bookmaking process. Yeah, it looks like we're about a day ahead of ourselves because I didn't do as many side notes as I was going to. We may be able to wind it up in 2 days we'll get back together tomorrow and see. There are several different thoughts about making the cover that people might want to think about. So I'll show it, and then we'll do it together the next day, I think. How do we type in our answers? Please type in your 3 answers. Carolyn, please go ahead, Carolyn. Go ahead and type your 3 answers there. What else did I want to say? Perfecto. Alejandra, muchas gracias. Eso está buenísimo. Vamos a estar subiendo los videos para que la gente puede unirse mañana mismo. Y en tal caso que no se unen mañana, pueden unirse también pasado mañana, ya que van a estar subidos los videos. Alejandra says that it's very interesting and we can try to promote it and show it to people later, which is a good thing. We'll be able to upload the videos, and people who aren't caught up will be caught up via videos.
We didn't translate your mother, what she said Oh, before. sorry. Lo que estaba diciendo Gretchen Ujú. era que vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a ver el tema de las portadas Mañana. mañana. Así que si alguno más tiene alguna duda, nos pueden preguntar. Y si no, mañana vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que vimos hoy y vamos a ir avanzando con lo que sea el proceso de la encuadernación. Perfecto. I do have, if you feel like you'd like to contribute back, either spread the word, or I have a Venmo account and another account in Argentina, which is, what's that called in Argentina? Mercado Pago. Entonces, Yeah. Lo que dice Gretchen es que ella, obviamente esto es por si se quiere contribución o donación, si es que se puede, si no, obviamente que son todos más que bienvenidos a poder seguir participando. La idea más que nada es que obviamente todos aprendan a hacer esto, que está buenísimo y es súper interesante, lo digo personalmente por experiencia propia. Pero bueno, ella lo está haciendo así a modo de contribución. Si alguno quiere, puede pedir los datos. Puede ser por Mercado Pago u otros medios, si no, obviamente siempre bienvenidos a seguir participando. Lo importante es que podamos enseñar esto a todo el mundo y que la gente sepa más, o sea, eso desde mi lado por lo menos. And so here I have started a new book, and I'll have this done in a little bit. It literally takes me an hour to make a book from the beginning to the end. Entonces, Gretchen está yendo un poco más lento, obviamente, para las clases, para que podamos entender, pero para que ustedes tengan una idea, ella le lleva más o menos una hora desde la cortada de hojas, digamos, hasta el final. Solo que ahora lo estamos dividiendo en estas 3 clases para poder hacerlo, obviamente que la primera es mucho más lenta y es más compleja para entender, pero una vez que entienden la lógica pueden ir súper rápido. If you will give me your email address, and you can send that to info.seattlebooklady at arroya. Arroba. Since you've started. Oh, how many books have I made since I've started? That's a good question. La pregunta es, ¿cuántos libros ha hecho desde su inicio de empezar a hacer libros en 2012? Since 2012, I have made about 12 to 15 books a year that I have filled. And so that was 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So about 7 dozen books. 7 times 12, 84. I know I have more than 100. So I think it's, I think it's around 100 books probably. Entonces ella desde que empezó en el 2012, hace más o menos 15 o 20 por año. Lo que ella, el cálculo que le está dando es, nosotros según calculadora dice 96, ella dice que seguramente sea más de 100. Así que esa era la pregunta que tenía. Puede ser entre 96 y 120 según sus cálculos, más o menos. Ella lo que dijo también es que si ustedes quieren mandarle fotos o alguna pregunta a su mail para mostrarle cómo vienen creando sus cuadernos o si tienen alguna duda o lo que ustedes quieren, pueden hacerlo a info.seattlebooklady@gmail.com. Yeah, Elizabeth, can you the email there? Si podemos poner el mail ahora en el chat, así les queda a todos los que quieran compartir. Nosotros estamos muy contentos de estar haciendo esto y nos encantaría ver los avances y todo lo que ustedes hayan logrado generar en estas clases. Obviamente, si ustedes quieren hacerlo, están más que bienvenidos. Gretchen es una persona que le encanta compartir cosas y saber de qué estuvieron haciendo los demás en base a la información que ella fue contando. So thank you, everybody. And I will continue working on my book. If anyone would like to stay and chat, I would be happy to. Ok.
Ella agradece a todos los que estuvieron participando. Si alguien se quiere quedar en el chat para hacerle alguna consulta o charlar con ella, bienvenido. Ella va a seguir haciendo la encuadernación y la costura de su cuaderno nuevo. Así que nada, chicos, muchas gracias a todos. La verdad esperamos que puedan volver a sumarse mañana. Estamos muy contentos realmente de todo lo que se está generando y les agradecemos un montón que estén participando. Esperamos muy atentos a que nos manden cómo van sus cuadernos o bien al final del proceso cómo fue todo.